y vamos a revisar este capítulo en base al texto bíblico que hemos leído, Efesios 1:9, que dice lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo. Hicimos la semana anterior una introducción importante porque estuvimos analizando algunos aspectos relevantes relacionados a esta voluntad perfecta de Dios con una cualidad interesante que es el misterio. Y cuando entendemos la voluntad de Dios, cuando entendemos que la voluntad de Dios es misteriosa, pues no la vamos a rechazar, no le vamos a tener temor, sino que vamos a someternos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y vimos tres aspectos la semana anterior que los voy a recordar en esta noche. El primero, el misterio de que renunciar a la seguridad terrenal por instrucción de Dios puede darte seguridad. Y pusimos de ejemplo la vida de un patriarca llamado Abraham. En ese sentido, también avanzamos un poco más y tuvimos la oportunidad de ver una segunda característica. Esta segunda característica, el misterio de que seguir las instrucciones de Dios, de no hacer nada, puede darte mejores resultados que hacer algo. O sea, la referencia que tomamos nosotros y el ejemplo que representan estas referencias es para poder comprender muchas veces cuando nos hemos enfrentado a situaciones similares. Por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, dejar, en este caso, cuando Abraham tuvo que dejar todo atrás, su seguridad, su familia, dejar su parentesco, sus tradiciones, por instrucciones de Dios, ¿sí? En este sentido, cuando Dios le dijo lo que le iba a entregar, y en esta particularidad, él dejó la seguridad terrenal para buscar la seguridad que Dios le había dado. Asimismo, en el caso segundo, cuando vemos que es importante seguir las instrucciones de Dios, cuando no debemos de hacer nada, cuando debemos de estar quietos y puede darnos mejores resultados que hacer algo. Y en ese sentido, incluso hicimos la referencia en su momento de David, cuando a él se le pidió básicamente que no haga el templo porque sus manos, él como guerrero había derramado mucha sangre y Dios había levantado un hijo a David, que era Salomón. En el tiempo que él reinó, pues también reinó la paz y él pudo realmente sacar en su descendencia esa bendición de parte de Dios y se construyó el templo para el Señor. Una tercera referencia con la que terminamos la semana anterior es que el misterio de limitar tu vida de servicio a un grupo de personas puede provocar que alcances a todos los grupos de personas. Y pusimos de referencia el trabajo que el Señor Jesucristo había realizado con apenas un grupo pequeño de 12 hombres y cómo ha trascendido hasta el día de hoy. Y nosotros somos productos de ese trabajo y qué importante es seguir en esa misma referencia. Con este preámbulo introductorio, con este recordatorio, vamos a abrir el día de hoy ya nuevo material, así que te invito a que tomes mucha atención, tomes los apuntes necesarios y veamos una cuarta referencia, característica o ejemplo de este misterio que realmente encierra la voluntad perfecta de Dios y que es importante tenerla claro para no rechazar la voluntad del Señor. Imagínese si Abraham hubiese rechazado la voluntad de Dios. Imagínese a un David rechazando la voluntad de Dios porque no comprendía las disposiciones del Señor, pero ahí entra la fe nos lleva a la obediencia nos lleva a la bendición y así sucesivamente. Bueno, el día de hoy hablemos de una cuarta referencia
El misterio de que puede ser más fructífero muerto que vivo. No lo saque de contexto, recíbalo en esta noche. El misterio de que puedes ser más fructífero muerto que vivo, si esa es la voluntad de Dios. Así de sencillo. Dios es el soberano. A veces escuchamos aquella expresión coloquial en nuestro medio cuando dice vales más muerto que vivo, ¿no? Alguna vez en nuestra vida la hemos escuchado, sea a través de los programas que a veces llegan a través de los medios televisivos o precisamente en algún tipo de conversación o la referencia histórica de que alguien en un momento dado atravesó por una situación en su vida que conllevó a expresar estas palabras. Pues bueno, dentro del marco del estudio del día de hoy, esta cuarta referencia nos hace ver este misterio, el misterio de que puede ser más fructífero muerto que vivo, si esa es la voluntad de Dios. Muy bien, la voluntad misteriosa de Dios se demuestra con el hecho de que Jesús no viajó por todo el mundo para predicar. Aquí tenemos una referencia muy interesante basada en los evangelios, basado incluso en las profecías que se habían dicho de Jesús muchos siglos atrás, que se cumplieron en el tiempo de Jesús, lo que Jesús pudo vivir en esta tierra físicamente como Dios encarnado, 33 años y medio aproximadamente. Y eso nos trae a nosotros el día de hoy el relato, el ejemplo de que la voluntad misteriosa de Dios se demuestra a través de su mismo Hijo, con el hecho de que el Señor Jesucristo no viajó por todo el mundo para predicar. Más bien, al no seguir predicando, sino al llevar a término su muerte en la cruz, Jesucristo extendió su misión al mundo entero. Imagínense. Qué victoria que nos dio la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Su resurrección, amados hermanos, y su ascensión. Y hoy saber de que Cristo Jesús está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Nosotros no predicamos a un Cristo muerto, eso téngalo por seguro. Predicamos a un Cristo vivo y resucitado. Un Cristo todopoderoso, al ungido de Dios, al que rescató nuestras vidas del hoyo, de la condenación eterna y nos trajo a la luz admirable, a la libertad, a la vida eterna. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que tú y yo, el día de hoy, somos el resultado del precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario, su muerte en la cruz, su resurrección al tercer día y su ascensión a la diestra de Dios Padre, y hoy está intercediendo por ti y por mí. ¿Y cuántos más seguirán siendo añadidos a la iglesia en la voluntad misericordiosa del Señor? Y tú y yo como instrumento haciendo la gran comisión, predicando el evangelio de Cristo, las buenas nuevas noticias de salvación. Veamos qué nos dice Lucas capítulo 9, versículo 30-31. Vamos a leer Lucas 9. Dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Incluso tengo otra Biblia, otra versión de la Biblia que dice, entonces dos hombres hablaban con él, eran Moisés y Elías, que se veían también llenos de esplendor. Los dos hablaban de la muerte de Jesús que iba a ocurrir en Jerusalén. Vemos entonces, amados hermanos, de acuerdo a lo que la palabra del Señor hoy nos permite ver, de que Jesús tenía que morir porque estaba, amados hermanos, profetizado, e incluso cuando vemos el libro de Isaías, 8 siglos atrás. E incluso podemos hablar precisamente de lo que Génesis 3:15 ya manifestaba respecto al Evangelio, cuando vemos en esa porción de la Biblia que ya el Señor estaba hablando acerca de lo que Jesús iba a venir a hacer. Y en otras palabras, amados hermanos, Jesús tuvo que morir en la cruz para que tú y yo podamos vivir.
la única manera de que tú y yo podamos tener vida eterna y así a través desde el mismo momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario hasta cuando el Señor así lo haya contemplado en su soberana voluntad, en su voluntad perfecta, sabemos de que con la muerte del Señor Jesucristo era la única manera de que pudiera haber remisión de pecados. Cuando hemos estado recordando en estas últimas semanas las palabras del mismo Juan Bautista, cuando decía, he ahí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vemos en la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que Jesús muera para que todo lo que usted y yo conocemos hoy, para que los miles de millones de cristianos que hoy por hoy están inscritos en el libro de la vida ya, ha sido posible porque Jesús era, tenía necesariamente que morir para que todo esto se pueda dar, la victoria en Cristo Jesús. Y como bien podemos recordar, como cristianos que somos, ¿cuál es nuestra victoria? ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Pero nuestra fe no puesta en otro que no sea Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo nos dio la victoria y es nuestra fe puesta en Él. Vemos entonces otra característica tomando como ejemplo al mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo que en esta noche nos permite poder analizar esta postura. Acuérdense también, amados hermanos, que en muchos hogares hay personas que se han aferrado tanto a esta porción de la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hay muchas personas que vivieron toda la vida cristiana y en vida de ellos nadie se arrepintió de sus pecados. Nadie llegó a vivir realmente en Cristo Jesús mientras esa persona vivía. Pero lo interesante de esto es que cuando esa persona muere en Cristo Jesús, el testimonio que viene a la memoria de todas aquellas personas que en vida no escucharon el mensaje del Señor a través de la vida de esa persona, después de muerta, esa persona con su testimonio seguía impactando la vida de estas personas y muchos llegaron a Cristo Jesús. Tal vez esa persona en vida no pudo ver el cumplimiento de esa promesa, pero lo maravilloso es, amados hermanos, que la palabra se cumple. La palabra se cumple. Conozco el testimonio de muchas personas que han llegado a los pies de Cristo después de que el pionero en su hogar había fallecido. Qué hermoso es poder ver también ese tipo de testimonio. Veamos entonces, amados hermanos, lo que dice ahora una quinta referencia. El misterio de que perder puede llevarte a ganar. ¿Cuántas veces, amados hermanos, a usted se le hace difícil comprender que es importante comprender que la voluntad de Dios nos trae esta referencia? El misterio de que perder puede llevarte a ganar. Mateo 16, versículo 25, léalo conmigo en esta noche. Y dice, porque todo el que quiera salvar su vida, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Alrededor nuestro, y creo que es de conocimiento público, que a través de las últimas décadas, la ciencia ha avanzado tanto, amados hermanos, como está escrito en el libro de Daniel, lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos. El conocimiento ha ido avanzando de una manera increíble. Si usted mira el avance, el desarrollo tecnológico, tomando como referencia una historia de la humanidad, según la Biblia, de 6.000 años, usted pudiera fácilmente tomar el último siglo y ver frente a los otros siglos en qué tiempo avanzó más y en qué nivel avanzó la ciencia y la tecnología, sino en el último siglo. Y si de ese último siglo usted toma como referencia tal vez los últimos 10 años, hoy por hoy hablamos de inteligencia artificial.
Hoy por hoy hablamos de carros autónomos. Hoy por hoy hablamos de pilotos automáticos. Hoy hablamos de automatización. Hoy hablamos, amados hermanos, de un desarrollo tecnológico al nivel de la nanotecnología, en donde hay chips que son más pequeños que un granito de arroz y que ya guardan mucha información y que en algunas partes del mundo se la utiliza para, obviamente, poder escanear enfermedades o guardar información financiera o lo que hoy ya el hombre está tratando de hacer, de implantar chip en la cabeza de los seres humanos. Y ese desarrollo, amados hermanos, a través de otras tecnologías más, el hombre está desarrollando, sigue inventando. El tema de la clonación es algo que sigue en apogeo y que se sigue desarrollando. La robótica, obviamente, también ha avanzado mucho. Y todo esto, ¿con qué fin, amados hermanos? El hombre sin Dios quiere perpetuarse, quiere prolongarse, aparte de los miles de millones de dólares que se han invertido en buscar cuál es el secreto de la vida eterna, el elixir de la juventud, como en alguna vez lo hemos escuchado. Y se sigue buscando, amados hermanos, y en la búsqueda de seguir salvando su vida y prolongando esa vida terrenal, la pierden. Porque, amados hermanos, la misma palabra de Dios establece en Juan 14:6, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cuando la gente quiere seguir buscando en otro lugar para salvar su vida, la va a perder, porque si no la está buscando a través de Cristo Jesús, nunca la va a obtener. Por eso todo el que la pierda a causa de mí la hallará. ¿Qué significa eso? Renunciar a la vida vieja, renunciar a esa vida de oscuridad, de tiniebla y de condenación, y en Cristo Jesús con un corazón arrepentido, humillado, sumiso a Él, recibirlo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, y ahí hallaremos la vida eterna. Por eso es importante perder para poder ganar, aunque suene contradictorio. Perder, amados hermanos, para ganar. Perder todo lo que hemos acumulado en esta tierra para poder ganar lo que espiritualmente el Señor nos ofrece para la eternidad. Cualquier persona que quiera ganar algo hace todo lo que puede para evitar perder. Ese es un principio terrenal, así de sencillo. No obstante, aquí Jesús está él mismo indicando que perder tu vida es la forma de ganarla. Perder esa vida sin Cristo para ganar la vida con Cristo. Cristo murió para que tú puedas vivir. Significa, amados hermanos, que si nos vamos al Evangelio de Juan y nos metemos en la escena donde por la noche un hombre de la sinagoga, un entendido de la ley, un hombre representativo para los fariseos de esa época, llamado Nicodemo, tiene ese encuentro con Jesús y Jesús le habla de la necesidad de volver a nacer. Pero para volver a nacer es importante morir. Es cuando usted ve lo que dice Romanos 6 respecto al simbolismo que encierra el bautismo. Somos sepultados con Cristo Jesús, amados hermanos. Morimos a esa vida vieja, somos sepultados con Jesús y nacemos a una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, el misterio de la voluntad perfecta de Dios, de que perder puede llevarte a ganar. ¿Cuánta más misteriosa puede ser la voluntad de Dios? Imagínense, ¿cuánto más? Si es necesario perder para ganar. En el principio humano, secular, laico, nadie quiere perder. Nadie quiere perder. Todo el mundo apuesta a ganar. Y por eso se sacrifica y por eso se esfuerza y por eso busca y busca la manera de poder alcanzar la victoria. Pero todo esfuerzo terrenal más o menos sería lo que ocurrió en el libro de Génesis con el esfuerzo de aquellos hombres que querían llegar al mismo cielo a través de una torre. Todo ese esfuerzo fue en vano. No podemos ganar si no estamos dispuestos a perder.
No podemos ganar en Cristo Jesús si no estamos dispuestos primero a morir a esa vida vieja. Veamos otro misterio que también encierra la palabra del Señor. Veamos otro misterio. El misterio de que ser el último puede llevarte a convertirte en el primero. Ser el último puede llevarte a convertirte en el primero. Interesante. Y algo parecido al principio anterior. Hay que perder para ganar. Acá, en cambio, hay que ser el último, lo que nos puede llevar a convertirnos en el primero. Medio contradictorio suena esto, ¿no? Medio antagónico, medio extraño, ¿no? Pero veamos qué dice la palabra del Señor. Mateo 19:30 dice lo siguiente: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Recordemos que la filosofía que el Señor Jesús vino a plantearles a la época en la cual él estuvo en su ministerio terrenal no era compatible. Sus pensamientos no eran compatibles. Lo que él estaba promocionando no era compatible con los pensamientos del hombre. Habían puntos encontrados, partiendo del hecho de que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son distintos, distintos a como tú y yo los hemos concebido desde el punto de vista terrenal. Qué extraño perder para ganar. Qué extraño ser el último para poder llegar a ser el primero. Esto no concuerda con la lógica humana, pero no se trata, cuando estudiamos la voluntad perfecta de Dios, de comprender al hombre. Y tampoco se trata, en este caso, de profundizar para comprender la voluntad de Dios, porque Dios no te llamó a comprenderlo a Él, sino a obedecerlo. Así de sencillo. Dios no quiere que lo comprendas, porque nosotros somos limitados, Él es ilimitado. Nosotros somos finitos, Él es infinito. Así que usted y yo no podemos desesperarnos por tratar de comprender a Dios, porque Dios no te llamó a comprender, sino a obedecer. Y en esa lucha de comprender, perdemos el tiempo, no avanzamos, nos estancamos y nos salimos de la voluntad de Dios. Regresamos a nuestro texto. Mateo 19:30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. No es un misterio que cuando eres el último, puedes ser el primero. Dime si no es un misterio esto. Es algo difícil de comprender. Es algo realmente extraño para nuestra lógica. Porque si ponemos el ejemplo de lo que ocurre en una carrera, en toda carrera que usted y yo conozcamos, tal vez en algún momento dado hemos competido en una carrera, en algún momento dado por temas de trabajo o temas de estudio nos ha tocado participar de alguna carrera, ¿no? En la parte atlética. Y en toda carrera, sea que tú hayas estado inmerso o no, si quieres tener alguna oportunidad de llegar primero, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué debe ser lo importante? Estar en el primer grupo o estar en la línea de frente. Nadie que quiere ganar la carrera, que quiere llegar primero, se va a poner al último. No funciona así en una carrera, ¿no? Esa es la lógica. Rápido usted se ubica en los primeros lugares porque aspira a ser el primero en llegar a la meta. Por lo tanto, puedes imaginarte a tu entrenador, en el caso de que a algún momento dado hayas competido, diciéndote, tienes que ser el último en esta carrera para que ganes la medalla. Imagínese. Yo le puedo confesar, incluso en mi época estudiantil, en el colegio, normalmente nuestro examen de educación física, obviamente no estoy jactándome de lo que les voy a comentar, era un muchacho adolescente y mi intención era pasar el examen de educación física. Y en esa época nosotros partíamos del puente 5 de junio, ahí cerca en la avenida 9 de octubre, más o menos por la Universidad de Guayaquil. Ese era el punto de partida. Y teníamos nosotros que llegar por Bellavista, teníamos que subir esa loma y más o menos era llegar hasta la explanada del Estadio Modelo.
perdón, del Estadio Monumental. Realmente muy difícil era esa competencia. Y bueno, como muchachos uno quería llegar primero porque a la larga era la mejor nota. Nosotros cogíamos carro, pedíamos a alguien que nos lleve, buscábamos la manera de llegar primero. Y eso realmente es el anhelo de todo ser humano que quiere competir en una carrera, buscar la manera de llegar. En este caso no era lo recomendable porque eso era hacer trampa. Pero nuestra idea en esa época era sacar una buena nota en el examen, porque los 20 primeros en llegar eran los que tenían 20 en el examen de educación física. Ni con carro llegué entre los primeros 20. Pero imagínense la idea, la lógica, estar entre los primeros para llegar primero, jamás estar entre los últimos para ser el primero. Y lo que busco, amados hermanos, es que veamos cómo la voluntad del hombre siempre va a estar en contra de la voluntad de Dios. Por eso Dios nos llama a consagrarnos. Una vida consagrada es una vida que renuncia a su voluntad para poder hacer la voluntad del Padre, la voluntad perfecta. Pero resulta que la voluntad perfecta de Dios es misteriosa y Dios te llama a que la puedas estudiar, que puedas aceptarla para que no le des la espalda. Continúo con la explicación en esta noche, después de este pequeño paréntesis de mi vida, ¿no? No es fácil venir desde atrás y rebasar a las personas que están mucho más adelante que tú. Jamás de los jamás esto será posible. No obstante, nuestro Señor dice que ser el último puede llevarte a ser el primero. Y es efectivamente lo que le da la definición de misterio a esta voluntad perfecta de Dios. ¿Cuántos creen que recibirán el primer lugar cuando son el último? ¿Cuántos? ¿Cuántos, si nos ponemos la mano en el pecho, podemos creer que recibiremos el primer lugar cuando somos los últimos? Es tiempo de que nosotros dejemos de luchar y de combatir con este concepto, con esta definición, con la esencia de la voluntad misteriosa de Dios. Es tiempo solo de acogerla. Es tiempo solo de obedecer. Es tiempo solo de aceptar. Es tiempo solo de ser sumiso a Dios. Porque no conforme con esta expresión del mismo Evangelio de Mateo, encontramos también en el Evangelio del doctor Lucas una referencia que nos va a dar la pauta para poder comprender realmente a qué se está refiriendo el Señor cuando quiere que tú seas, en otras palabras, alcances el primer lugar, pero que tú tomes la decisión de considerarte el último. Las palabras de Jesús respecto al lugar que debemos de anhelar en la voluntad perfecta de Dios. Hay un relato que está en el libro de Lucas capítulo 14, versículo del 7 al 11. Lo que observa el Señor Jesús es interesante y él aplica una parábola para llevar a la comprensión. Observando Jesús, dice el versículo 7 de Lucas 14, cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. El Señor observaba el comportamiento de las personas y todos buscaban el primer lugar en la mesa. Es un comportamiento innato en el ser humano. Innato. La gente siempre buscaba el primer lugar en la mesa. Y dice el versículo 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amados hermanos, al final del día lo que el Señor quiere es que tú tengas realmente un corazón humillado, un corazón
que reconozca que nada merece y que todo lo que tiene es por la gracia y la misericordia del Señor. No es que tenemos privilegios en esta vida, como esos conceptos humanistas que hoy andan difundiéndose por todas partes, creyendo que somos gente superior a otros. Amados hermanos y amigos, en esta noche, esto es un principio de la vida cristocéntrica. El Señor Jesús, siendo Dios mismo, tomó forma de siervo. Y dice la palabra que Él no vino a servir, a ser servido, sino a servir. Y qué interesante es saber, amados hermanos, que el mejor ejemplo para humillarnos a nosotros mismos está en la persona de Jesús. Dejó su trono, dejó todo por venir acá, tomar forma de siervo, y en forma de siervo, Él llegó a la misma cruz, siendo obediente, amados hermanos. El misterio de todo esto que encierra es que ser el último puede llevarte a convertirte en el primero. Humildad. Y la humildad no la vamos a comprar en la farmacia. La humildad no la vamos a heredar porque el pastor la esté distribuyendo. O porque mi mamá era humilde, soy humilde. O porque mi papá era humilde, soy humilde. No. La humildad en el cristiano depende de la cercanía del corazón hacia Dios. Vemos a un David que se despojó de sus vestiduras de rey para alabar y glorificar y exaltar. Y por eso fue criticado. Por eso él fue señalado por su propia esposa, que no vio bien cómo el rey de Israel pueda rebajarse tanto para adorar a su Dios. Humildad, amados hermanos, no está en lo externo, sino en el corazón, en la cercanía de mi corazón a Dios. Esto es otro misterio que es muy importante en la vida de todo cristiano, de comprender a la luz de la palabra de Dios, de cómo es la voluntad perfecta de Dios. Veamos otro misterio, el misterio de que no buscar riquezas puede hacer que las adquieras. También, amados hermanos, suena medio contradictorio, ¿no? Porque la gente tiene la idea que más plata vendrá si trabajo más, si genero más, si produzco más, si invierto más horas en hacer dinero, en amasar fortuna, ¿no? Esa es la idea del ser humano. Hay gente tan pobre en el mundo que lo único que tiene es dinero. Ya desde ahí usted vaya viendo el concepto a lo que nos vamos a referir en este momento. El misterio de que no buscar riquezas puede hacer que las adquieras. Las riquezas en sí no son malas, no son malas. Lo malo es el amor a las riquezas y el anhelo de tener más y más en este mundo, cuando al final tú y yo sabemos bien a la luz de la palabra de Dios que no nos vamos a llevar nada más allá que la decisión que hayamos tomado en esta tierra, o estar en la presencia del Eterno por toda la eternidad, gozándonos de su bendición, o estar alejado y separado del Eterno en el lugar de azufre preparado para Satanás y todos sus seguidores por la eternidad. Así que veamos qué dice Mateo 6:33, parte del Sermón del Monte, un texto muy conocido y muy utilizado, de algunos solo por estribillo, algunos por intelecto, pero realmente como cristianos debemos de preguntarnos si estamos viviendo lo que este versículo dice. De manera imperativa, el Señor Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que todo cristiano por principio debe de comprender. Mas buscad, usted puede ser estudiante, usted puede ser trabajador, usted puede ser empresario, usted puede ser lo que sea, puede ser casado, viudo, soltero, puede ser lo que usted sea en su estado civil, puede ser el título que usted haya alcanzado, el más grande, puede tener mucho o poco dinero, pero al final el Señor le dice a todos los cristianos por igual, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice la palabra, y todas estas cosas os serán añadidas.
Cuando usted lee el contexto, amados hermanos, usted puede comprender la magnitud de todas estas cosas que van a ser añadidas. Lamentablemente, y es importante definirlo así, la enseñanza que equivocadamente se viene dando en algunos lugares es a la inversa de ese versículo. La gente busca añadiduras y no busca al Dios de las añadiduras. La gente quiere buscar comodidades, quiere buscar milagros, quiere buscar sanidades, quiere buscar paz en su hogar, paz en su familia, quiere buscar tantas cosas, pero el Señor dice que la única manera de tener esas cosas es buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. La voluntad misteriosa de Dios nos permite comprender que cuando busques a Dios, obtendrás las cosas que no estás persiguiendo. Hay gente que se afana por un trabajo, hay gente que se afana por tener una esposa o un esposo, hay gente que se puede estar afanando por muchas cosas en este mundo y busca en los lugares equivocados, en vez de buscar primeramente de Dios y su justicia. Hermanos, usted quiere sanidad, busque de Dios. Usted quiere un trabajo, busque de Dios. Usted quiere estabilidad emocional, usted quiere estabilidad en su matrimonio, busque de Dios primero. Mas buscar primeramente de Dios, del reino de Dios, buscar del Señor, en comunión íntima con el Señor, para que todas las cosas puedan ser añadidas. Generalmente cualquier persona que quiere tener mucha comodidad, comida, ropa, debe de trabajar duro para adquirir estas cosas. Y eso es porque el Dios Mamón, por decir así, con D minúscula, el Dios Mamón, que es el Dios de la riqueza, es el que gobierna los corazones de estas personas y muchas veces identificada como cristianos, porque hay gente que sacrifica a Dios por la riqueza, sacrifica su crecimiento espiritual por las riquezas, sacrifica, amados hermanos, a Dios de muchas maneras, porque quiere más y más. Así de sencillo. No obstante, Jesús nos dice, no las busques y no las persigas y las obtendrás. Dios, amados hermanos, no es deudor de nada. Dios suple todas nuestras necesidades en Cristo Jesús. No hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan, dice su palabra. Por lo tanto, no busques y no persigas las riquezas, porque van a venir de parte de Dios riquezas superiores a las que tú te puedas imaginar en esta tierra si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todos tus tesoros serán eternos. Hay una historia en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que nos permite ver la ejemplificación de lo que Jesús nos está diciendo en esta noche. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 11. Podemos ver la historia de un hombre llamado Salomón. Y dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Imagínense si Dios hoy le dice eso a usted. Pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Pídeme. Dios es el único que conoce el corazón, lo pesa y paga conforme a lo que hay en el corazón del hombre. Dios es el único que conoce el corazón y la intención del corazón. Dios es el único que conoce a profundidad tu pensamiento. Dios, conociendo el corazón de Salomón, conociendo los pensamientos de Salomón, un hombre como tú y como yo, de carne y hueso, un ser humano, no era un robot, un ser humano. Y el Señor le dice a este ser humano, pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme. ¿Cuánta gente no quisiera tener la lámpara de Aladín? ¿Cuánta gente no quisiera tener al genio de la lámpara maravillosa? ¿Cuánta gente no desea tantas cosas en este mundo? Pero qué lindo sería desear realmente que cada día nos podamos parecer más y más a Jesús. No,
Más bien queremos los deseos para otras cosas, para satisfacciones personales, banales, secundarias, pero no para lo que el Señor realmente nos ha puesto en esta tierra. Y mira esta pregunta porque es realmente una prueba, ¿no? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y la respuesta de Salomón es interesante. Dice versículo 8. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría. Versículo 10 es clave. El contexto está en los dos versículos que leímos hace un momento. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y la respuesta de Dios. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo en tu corazón, en tu esencia, en tu alma, en tu razón de ser. Dice ahí la palabra, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Y yo quiero ahora que alguien me lea el versículo 12. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como Amén. nunca reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Es clara la respuesta, ¿no? Lo que el Señor le estaba dando a Salomón, algo que no había pedido. Y lo más interesante es que si usted busca un rey más rico que Salomón antes o después, no lo hay. Terrenalmente hablando, dígame usted el nombre de otro rey que haya sido más rico que Salomón. ¿Salomón la buscó? No la buscó. ¿Salomón pidió? No la pidió. Salomón buscó otras cosas más importantes. Realmente la sabiduría. Buscó la ciencia. Porque su objetivo no era ser rico en esta tierra. Yo creo que los cristianos no deben de tener eso como objetivo. Y claro está que el Señor pesará tu corazón y te dará lo que necesites para vivir en esta tierra. Y si el Señor te da en abundancia, el Señor sabe por qué te la da y en qué la vas a invertir. El problema no está en la riqueza, sino dónde estamos poniendo el corazón. Donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Si nuestro corazón está puesto en las riquezas de este mundo, amados hermanos, ahí está el tesoro. Si nuestro corazón está puesto en el reino de Dios y su justicia, pues sabemos que allá estará nuestro tesoro. Por lo tanto, amados hermanos, este principio también es importante. El misterio de que no buscar riqueza puede hacer que las adquieras. Salomón no la buscó y la adquirió. Dios se la dio como a ningún otro. Veamos otra característica más en esta noche. El misterio de que hacer la voluntad de Dios hace que estés cerca de Dios. Cerca de Dios. Hacer la voluntad de Dios hace que estés cerca de Dios. Cualquier persona que hace la voluntad de Dios se acerca más y más al Señor. ¿Y sabe por qué, amados hermanos? Porque oye y porque hace. Recuérdese aquella expresión en el Sermón del Monte. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Amados hermanos, para hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener el oído cerca a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. La fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. Esa fe me va a llevar a obedecer la palabra de Dios. Y para oír la palabra de Dios necesito estar cerca de Dios. Por lo tanto, podemos contar esta anécdota en este principio. La anécdota que nos relata un pastor y dice lo siguiente. En una ocasión hablé con un hermano a quien yo estaba enviando a un país distante porque estaba preocupado porque no me vería. Le dije,
He observado que las personas que se van al campo misionero están más cerca de mí que los que se quedan aquí. Siempre me preguntaba por qué me acercaba más a la gente que estaba muy lejos. La respuesta era sencilla. Ellos estaban haciendo lo que yo les había pedido que hicieran. Siempre te acercas más a alguien que hace lo que tú quieres. Porque de los desobedientes, amados hermanos, uno se aleja, ¿no? Uno se aleja del que no te hace caso, del rebelde, del que es altivo, del que quiere hacer las cosas a su manera. Bueno, uno se aleja de ese tipo de personas. Pero de aquellas personas que están escuchando y que están haciendo lo que tú has pedido, pues bueno, siempre vas a estar más cerca de ellos. Dice Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Significa, amados hermanos, que para ser parte de esa familia que está muy cercana a Jesús, hay que hacer la voluntad del Padre. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre es lo que Jesús estaba diciendo, este es mi hermano. Amados hermanos, qué preciosa descripción de lo que Jesús nos refiere en esta noche, para tu vida y para la mía. El misterio de que hacer la voluntad de Dios hace que estés más cerca de Dios. Por eso Santiago nos habla acerca de que no solo debemos de ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Hacedores. Un hacedor de la palabra, primero la escuchó, después la obedeció, y ese es el que está más cerca de Dios. Finalmente, para cerrar este capítulo, amados hermanos, dentro del tiempo que está establecido para el estudio bíblico, el misterio de que hacer la voluntad de Dios provoca que tomes otras decisiones favorables para tu vida. Lo vuelvo a repetir. El misterio de que hacer la voluntad de Dios provoca que tomes otras decisiones favorables para tu vida. Qué interesante, porque todos los días tomamos decisiones, todos los santos días. Decisiones complejas, decisiones sencillas, decisiones fáciles, decisiones difíciles, pero al final toda decisión tiene consecuencias negativas, positivas, unas coyunturales y otras perdurables. Y en ese sentido, lo que este principio nos hace ver es que si hacemos la voluntad de Dios, si hacemos la voluntad de Dios, ¿qué va a provocar en nosotros que nuestra toma de decisiones sea favorable para nosotros? La única manera de tomar decisiones favorables significa decisiones sabias. ¿Qué quiere decir tomar decisiones sabias? Que como dice Hechos 6, debemos de estar llenos de sabiduría. La sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Proverbios 8:13 habla de que es apartarnos de todo aquello que Dios aborrece. Entonces, obedecer a Dios, vivir bajo su voluntad perfecta, va a provocar que estemos llenos de sabiduría. Esa sabiduría traerá a nosotros consecuencias favorables. Veamos qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces vemos a Jesús ratificando una vez más lo que él vino a hacer, porque no busco mi voluntad. Cuando usted, amados hermanos, sigue el ejemplo de Jesús, es no hacer su propia voluntad. Jesús en el Getsemaní, siempre lo referencio porque es un lugar realmente interesante como para ver tantas aplicaciones a nuestras vidas. Jesús en el Getsemaní tenía una lucha entre carne y espíritu. La unión hipostática estaba ahí.
era 100% hombre, 100% Dios. Y su carne, como usted en esta naturaleza humana, tiene la oportunidad de tomar decisiones. Usted tiene, si es que cabe el término, libre albedrío. Tiene voluntad propia. Voluntad propia. Si Jesús, 100% hombre, 100% Dios, dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ¿qué es lo que usted hace hoy por hoy? ¿Usted ha renunciado a su voluntad? Jesús había renunciado a su voluntad, porque si no lo hubiese hecho, yo creo que del Getsemaní hubiese salido corriendo, corriendo. Más aún cuando ve a sus amigos que se duermen, ni siquiera lo acompañaron a orar. Y no por una ocasión, sino por dos ocasiones, a pesar de la insistencia. Si usted y yo hubiésemos estado en ese lugar, sabiendo lo que se venía, y con gente débil a nuestro alrededor, que ni siquiera nos estaba animando espiritualmente a buscar esa fortaleza en el espíritu, hubiésemos salido corriendo. Pero Jesús decidió no hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Eso, amados hermanos, sí que es maravilloso. Porque cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, cuando tú y yo hacemos la voluntad del Padre, ¿cuál es la voluntad del Padre para un matrimonio? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el esposo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la esposa? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los padres? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios, amados hermanos, para usted como ciudadano? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted como trabajador, como hermano en Cristo, como miembro de una iglesia? La voluntad perfecta de Dios está revelada para todos y cada uno de los roles que desempeñamos en la vida cotidiana, en su palabra, en un manual de vida por excelencia. Lamentablemente, al ser oidores y no hacedores, cometemos muchos errores y no hacemos la voluntad de Dios sino la nuestra. Y después tenemos que enfrentarnos a las consecuencias, consecuencias desfavorables, consecuencias que traen sufrimiento, traen dolor, traen efectos colaterales para las personas a nuestro alrededor, porque la consecuencia no solo le llega a usted, sino también que afecta colateral y transversalmente a todas las personas a su alrededor. Pero si hacemos la voluntad de Dios, téngalo por seguro que sus decisiones van a traer realmente consecuencias favorables para su vida y para los suyos. Amados hermanos, cuando en un hogar se convierte en un hogar disfuncional, producto de adulterio, de fornicación, de pornografía, de vicios, de pleito, de celos, ¿usted cree que ahí va a haber paz? ¿Usted cree que una decisión mal tomada llevará a vivir en paz en un matrimonio? No, va a ser un infierno. Entonces ya no hay nada favorable, porque no hicieron la voluntad del Padre. Y hablo que en un matrimonio hay una mujer y un hombre, una sola carne, unidad plural, y ambos toman decisiones para el bienestar propio y también de los suyos. Y pongo como una referencia nada más en esta noche. Qué importante es hacer la voluntad de Dios. Si me pusiera yo a describir todo lo que he referido de manera muy genérica respecto a la voluntad del Padre, del Eterno, del Soberano Dios, de Yahweh Sabaoth, de Elohim, Elcana, El Shaddai, Elohim. Bueno, imagínense, necesitaríamos una vigilia para poder describir todos los roles que Dios manda en su voluntad perfecta que tú y yo hagamos, dependiendo en el estado en que nos encontremos. Por lo tanto, mis amados hermanos, vemos en este texto, Jesús dijo que sus juicios eran buenos y que tomaba decisiones favorables porque él siempre hacía la voluntad del Padre. La bendición de estar en la voluntad perfecta de Dios es que tienes juicios justos y tomas decisiones sabias que traerán resultados favorables para tu vida.
Cuando sigues al Señor, cuando lo sigues de todo corazón, cuando lo sigues con un corazón contrito, humillado y derramado ante Él, te libras de las muchas maldades que confrontarán los que no lo están siguiendo. Hay mucha gente que se sienta a acusar, a señalar, a juzgar y no está tomando las decisiones correctas. Qué importante es poder tomar decisiones correctas. Decisiones correctas. Hay gente que toma la decisión de irse de la iglesia porque hay muchos hipócritas. Cuenta la anécdota de un pastor que se acercaba a un hermano, todavía me quedan 3 minutos. Cuenta un pastor que se le había acercado a un hermano y le dijo, pastor, me voy de la iglesia porque está llena de hipócritas. Y el pastor le dijo, sí, hay espacio para uno más. Imagínense. La gente es tan hipócrita que deja la iglesia porque hay muchos hipócritas, pero no deja el gimnasio donde hay más hipócritas. No deja el cine donde hay más hipócritas. No deja el centro comercial donde hay más hipócritas. Realmente tomamos decisiones equivocadas porque no estamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre, sino la nuestra. Qué importante es tomar decisiones bajo la voluntad de Dios. Seguir al Señor dentro del diario vivir de nuestra vida cristiana ha hecho que tú y yo realmente pongamos la mirada en Jesús y no en los hombres. Pongamos la mirada allá arriba y no en la tierra. Si quieres poner la mirada en un lugar para hacer la voluntad del Padre, no la pongas en ningún hombre, porque mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Pon la mirada en tu Redentor, pon la mirada en tu Señor, pon la mirada día a día en Jesús. Con esto, amados hermanos, hemos recorrido todo el capítulo que nos habla acerca de la voluntad misteriosa de Dios. Realmente esto enriquece porque trae aplicación directa para la toma de decisiones diariamente. Entre más conozcamos la palabra del Señor, más, amados hermanos, decisiones acertadas tomaremos. Porque la palabra te satura y te lleva a una vida de oración. Una vida de oración traerá como consecuencia comunicación íntima, comunión íntima con Dios. Que Dios bendiga tu vida, amados hermanos, y nos vemos con la bendición del Señor la próxima semana.